con motivo de los amparos en contra de la reforma, pues hay algunos jueces que se han declarado impedidos o algunos magistrados. Y bueno, también se dice que si todos nos declaramos impedidos, pues al rato ¿quién va a resolver, no? Sí, Entonces no habría quien. hay ciertos casos en los cuales no proceden estos impedimentos. Pero bueno, volviendo al tema de esa consulta que se hizo, tenía que ver con el tema de si había o no una invasión a las facultades del Poder Judicial, ¿no? Si había o si se pretendía un sometimiento del Poder Judicial por parte del Poder Legislativo y el Ejecutivo, romper esa división de poderes de la que hablábamos al principio. Y bueno, los argumentos de algunos de las ministras, pues, y los otros ministros se los dijeron, estaban analizando procedencia, es decir, si admitían a trámite o no, no estaban resolviendo nada. Entonces decían, bueno, cuando una cuestión es dudosa, pues hay que darle trámite. ¿Por qué? Porque es parte del derecho al acceso a la justicia. No la deseches de plano. Vamos analizando y ya en sentencia vamos viendo si tiene razón quien está pidiendo o no. Y eso era lo que se estaba discutiendo. Pero bueno, pues llegaron a la discusión a decir que el darle trámite a una consulta de esas era un golpe de Estado, cuando Claro. pues obviamente no es así, ¿no? Pero bueno, también esta ministra, en relación a las reformas a la Constitución, le preguntaron, tratando de utilizar un argumento al absurdo, le dijeron, oye, si en la Constitución el Congreso permanente dice que es válida la esclavitud, entonces tú aceptas esa norma constitucional, y ella dijo que sí. Qué grave. Solo porque si está en la Constitución, es válida. Y luego dijo, en todo caso, pues que sancionen a esos legisladores absurdos que pusieron eso en la Constitución. Y dices, bueno, ¿y cómo los vas a sancionar si tú como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estás validando su actuar, ¿no? Así es. Y bueno, aprovecho ese comentario para platicar algo que aborda este libro de Aarón Barak, Proporcionalidad, los derechos fundamentales y sus restricciones, tratando de no ser tan técnico, pero sí me parece dos puntos ahí muy, muy importantes, ¿no? Aquí, en la parte inicial del libro habla sobre los derechos absolutos, y entonces dice él que en los sistemas jurídicos existen derechos que no tienen ninguna limitación, y empieza hablando de algunos ejemplos. Entonces aquí uno de ellos es la prohibición de la esclavitud, ¿no? Dice, un ejemplo de tal derecho absoluto es la prohibición constitucional de la esclavitud, que es ampliamente aceptada. Pues actualmente en ningún país establece la esclavitud como parte de su sistema jurídico, y creo que los países que lo establecieron hasta vergüenza sienten de esos acontecimientos históricos, ¿no? Pero bueno, la otra anécdota que yo quería comentarles, y que me parece que es el trasfondo de esta reforma constitucional y el por qué los jueces y magistrados que estamos aquí en el Poder Judicial estorbamos. Porque bueno, pudieron aventarse la reforma constitucional y decir que aplica pues para los casos vacantes, que se decía que había como 200 o algo así, y seguramente en los próximos años se liberarían otros tanto de plazas, ¿no? O con su tribunal inquisidor, pues podían ir abriendo las vacantes, ¿no? Pero ¿por qué la urgencia? ¿Por qué la necesidad apremiante de ellos y tan expedita y tan arbitraria de corrernos? Bueno, pues yo le echo la culpa a la formación académica que tenemos. Desde la reforma de junio del 2011 se habla mucho del tema de los derechos humanos y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces traemos más de 10 años de una programación en la que cuando nosotros resolvemos un juicio, y bueno, el juicio de amparo pues tiene la finalidad de proteger los derechos de las personas. A quien demandas tú es a una autoridad que respete tus derechos. Si no te dan salud, pues que te den las medicinas o la atención médica que requieres. Si te corrieron de la escuela, bueno, pues vamos analizando pues tu derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando resolvemos un asunto, siempre tenemos presente a la persona. En el centro de nuestra decisión está el ser humano, está el quejoso que viene a pedirnos ese amparo, y a partir de la Constitución, de los tratados internacionales, de las leyes ordinarias, de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tribunales internacionales, vamos desarrollando ese derecho, el derecho a la vivienda, comentábamos, bueno, salud, etcétera, ¿no?
pero siempre en el centro está el ser humano. Y esto es lo que se quiere cambiar. Ahora, ¿qué vamos a poner en el centro? ¿Qué creen ustedes que vamos a poner? Una ideología. Una ideología, una política pública. Así es. Entonces, bueno, yo quiero retomar una anécdota que desarrolla aquí en el libro muy bien el autor, y dice, otro ejemplo de estos derechos absolutos es: la dignidad humana es inviolable. Dice, respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Y entonces analiza un caso que se da en Alemania. Dice, la interpretación de esta disposición establece que conforme a la ley fundamental alemana, el derecho fundamental de la dignidad humana no puede ser limitado. Los jueces alemanes han sostenido que ni la necesidad de protección de otros derechos individuales ni el interés público general pueden justificar una restricción a tal derecho. Dice, como tal, el derecho a la dignidad humana en Alemania es absoluto. Y bueno, ya analiza el caso que les comentaba. Dice, la Corte Constitucional Alemana examinó la constitucionalidad de una ley relativa a la prevención de ataques terroristas como los que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Esta ley permitía a una agencia del Estado emitir una orden de interceptar y derribar un avión civil de pasajeros bajo la condición de que se hiciera patente que había sido secuestrado por terroristas y que estaba a punto de chocar en algún lugar con el objeto de causar daño a terceros. Dice, es importante señalar que la ley permitía el derribo del avión aun cuando no se hubiese conocido tangiblemente el hecho de que pasajeros inocentes hubieran sido secuestrados. La Corte sostuvo que esta ley es inconstitucional en tanto limita el derecho de los rehenes inocentes a la dignidad humana. Dice, la Corte justificó su decisión afirmando que la dignidad humana es un derecho absoluto que no puede ser limitado. Entre otras cosas, la naturaleza absoluta del derecho determina que los seres humanos no deben ser jamás tratados como meros medios para la obtención del fin relativo a la protección de otros seres humanos. La ley en cuestión violaba la dignidad de los seres humanos, que eran tomados como rehenes, en tanto que los convertía en escudos humanos para salvar a otras personas inocentes. Y por tanto, considero que no era justificable esta ley. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso va a suceder ahora. Vamos a tener una política pública. Y si los derechos de las personas estorban, los vamos a hacer a un lado. El ser humano, en lugar de estar en el centro del problema, va a dejar de ser un fin. Va a dejar de ser el fin de esa decisión y se va a considerar un objeto. Nos van a quitar esos derechos, nos van a deshumanizar, todo por una política pública. Entonces, esto es lo que estamos viviendo ahorita. Y si no me creen, pues vean la reforma que están proponiendo ahora, donde nos dicen que van a reformar el artículo 1 de la Constitución, que tanto se ha presumido en los últimos 10 años, diciendo pues que todas las autoridades están obligadas a proteger, a respetar, a garantizar los derechos de las personas. ¿Y qué nos dicen ahora? Dice, las normas relativas a los derechos humanos se van a interpretar de conformidad con esta Constitución. Dice, y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todas las personas la protección más amplia. Esto es lo que teníamos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los derechos les vamos a dar el máximo alcance posible a los derechos humanos. Pero luego le ponen una restricción. No está vigente, se va a discutir apenas. Y dice, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Ah, caray. O sea, una norma, sea nuestra Constitución, sea una ley ordinaria, sea un reglamento o una circular, vale más que un tratado internacional. Es gravísimo. Un tratado que protege los derechos de todos los ciudadanos que residen en nuestro país.